Vamos a hablar de Morixe, esta empresa que comenzó siendo un harinero, o sea, fabricaba y despachaba bolsones de harina. Ahora es una marca registrada desde que renació hace unos 2, 3 años que Noel tomó el mando de todo esto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos viendo que sacaron snacks, papas fritas y galletitas Snickers. Eh, o sea, a partir de la primavera, Mara Butana eligió ser la cara de Morixe, las propagandas en la radio, en la televisión, eh, las exportaciones, sobre todo me asombra a Alemania que ha llegado Morixe. Eso de las exportaciones es mediante algunos convenios que tienen con distribuidores como FC Trading, Dauphin, Copini Group, eso en Brasil, y bueno, y en Uruguay, Paraguay y Bolivia también tiene sus diferentes distribuidores. Penicor para Uruguay, Fine Food para Paraguay y Corporation Alimentaria Toxi para Bolivia. Entonces tienen una gran proyección para el exterior, no solo para esta región, sino para Europa, pero eso hay que ser paciente. Vamos a ver la Filmina, el acumulado del 2020-2021 da un saldo positivo de 80,36 millones de pesos, con un capital elevado con más 60 millones, después vamos a explicarlo. El segundo trimestre 2020-2021 dio 35,1 millones de pesos. Esto no se compara con el anterior porque el anterior año de ejercicio da un déficit. En el acumulado dio un déficit de menos 28,54 millones de pesos y el segundo trimestre no llegó a 600.000 pesos. Tenemos como puntos salientes, bueno, se imputa la suma de 60 millones de pesos como aumento de capital a 14 por acción, como fue que se hizo en el 11 de noviembre o mediados de noviembre por boletín oficial, por CNB. Esto le ha permitido a la empresa la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda para equilibrar el stock de créditos y deudas en moneda extranjera. Además, se generará un impacto positivo sobre los costos financieros de la sociedad. Después vamos a agregar algo viendo el folleto de esto, ¿no? O sea, el estado de resultados. Los resultados. En la asamblea del 23 del 12 del 2020, antes de Navidad, se puso en consideración la creación de un programa global para ONs, obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, hasta 50 millones de dólares. O sea, una forma de financiarse fue esta emisión de 60 millones de pesos, que vamos a ver cómo se distribuyó para pagar deudas. Y ahora están pensando a partir del 2021 generar clases de obligaciones negociables. Tiene todavía que lanzar la OPA y tiene que la CNB inscribirse y tienen que hacer el prospecto correspondiente para generar la clase. Así que un tiempito para esto. Otra cosa es que ha bajado las tasas un 24% mediante la BCRA, donde Morix se ha suscrito a tener este tipo de tasas, ¿no? O sea, bajando los costos de financiación en 40%. Después también vamos a recorrer eso. Vamos a ver el cuadro que dije anteriormente, o la explicación del destino de estos 60 millones de pesos, 60 millones de acciones. Primero son 60 millones de acciones que se hicieron a 14 pesos cada una, donde el valor nominal queda para las acciones, o decía, se generan 600 y una prima de emisión de 13 pesos. Entonces fue a 14 pesos, lo cual 29,2 millones de acciones que tienen un valor de 408 millones de pesos. Se le pagó la deuda correspondiente al presidente Ignacio Noel, que era de 5, y a Sierras Manzán, ¿no? Que era de 5,2 millones de dólares. Lo otro se va a integrar como flujo de fondos efectivos, como vamos a ver después, que es más o menos un poco más de la mitad, ¿no? El 52% de todo esto. Como dijimos, esto
aligera un poco todo el asunto de la deuda en moneda extranjera, sobre todo estos 5 millones de dólares que pesaban mucho, ¿no? Bueno, nada más, acá la financiación de capital de trabajo necesario para continuar el crecimiento en volumen de operaciones y desarrollo de nuevos productos. Eso también es la parte de los 30 millones y la cancelación de la deuda, como dijimos anteriormente. Vamos, sigamos. La venta acumulada son de 3.383 millones, un 34,2% de incremento con respecto al segundo trimestre del 2019-2020. Los costos de venta son por 2.713,3 millones, subiendo un 35,7% en el interanual. El EBITDA sobre ventas acumula 7,7%, el año pasado era el 6,7%. La rotación de inventarios da 2,68, o sea, 136 días es que se rota el inventario entero. El segundo trimestre, no primero, era de 3,8, o sea, se rotaba más rápido. Pero después vemos la diferencia abismal que tenemos en los inventarios de hoy con respecto al año pasado, por eso se rota más. Este año se fabricó muchísimo más, por justamente la prolongación de las plantas, ¿no? O sea, la extensión, mejor dicho. Vamos a ver algunas cositas, sobre todo del cuadro. Primero, bueno, el resultado bruto es un poquito mayor que el año pasado. Después vamos a ver el EBITDA con respecto al año pasado. Después tenemos esto, pasamos a la reseña, donde tenemos acá el EBITDA 7,7, es 259,6 contra 167, y en el 2018 estaba para atrás, no llegaba a ser un operativo positivo, ni siquiera sumándole las depreciaciones. Bien, con respecto a los inventarios, tenemos lo siguiente. Acá, bueno, tenemos que el costo de venta de bienes, acá está el total, y los inventarios al inicio eran 1.045 millones contra 392. Si vemos la planilla Excel y el historial de inventarios, estos últimos 4 trimestres más o menos triplican el promedio de inventarios que había en los anteriores trimestres, ¿no? En los anteriores 4 trimestres a partir de acá. Por ello, las líneas de producción se aumentaron un montón, y los costos de venta en sí tenemos que también tuvieron su aumento, ¿no? O sea, pero no a la proporción de los inventarios, que por eso la rotación se hace más lenta que el año pasado. Por eso esa fórmula me da más baja, o nos da más baja. Bueno, vamos a producción y volumen. Bueno, la molienda total, es decir, los bolsones de harina, que sigue siendo preponderante para la empresa, si no, no podría existir todavía, se incrementó un 21% interanual. Las materias primas procesadas para los productos Morices tuvieron un 20% más al acumulado del 2019-2020. El despacho medido en toneladas aumentó un 26,5% en el total, en interanual, sumando harinas y marca. Las harinas que se despachan en toneladas es el 83,8% del total, es decir, bueno, un producto de harina pesa 50 kilos comparado con un sneaker que no llega a pesar 100 gramos. Lo que no hicieron esta vez en el balance es poner la proporción o sea, la facturación, no lo dividió por segmento. Entonces esta división por toneladas es un poco engañosa, ¿no? Bueno, incrementaron su despacho un 22,3%, la exportación en volúmenes de harina, que por ahora es un 5%, pero viene aumentando, vamos a ver, subió un montón, 169%, en cuanto a los despachos de productos elaborados. Esta marca que solo tiene, o sea, la marca Morixe, así como para vender aceitunas, aceite, harina y todo eso, harina en paquete, se alzó un 53,6%, donde el volumen al comercio exterior, porque el año pasado fue el boom, pero este año bajó un poco,
es el 36,3%, es decir, más del tercio de lo que producen marcas se exporta y baja un 5%. Vamos a ver cómo es el cuadro este. Acá, como dije, la producción en harinas sube un montón, ¿no? O sea, dijimos que subía un 20 y pico por ciento. El mercado local en harina sube del todo, la exportación subió muchísimo y es 4 veces más que hace 4 años, cuando la empresa no estaba tan bien. Incluso el mercado local es más de 4 veces. Y esto hablamos de cosas físicas, ¿no? Con respecto a las ventas, bueno, por toda la propaganda que está teniendo, Morix en marca subió muchísimo. A veces en la memoria, sobre todo, discriminan un poco, desglosan cómo aumenta por ejemplo, la polenta, que había aumentado un 600%, etcétera, etcétera. Pero en el mercado externo se mantuvo a niveles del año pasado y bajando un 5% más o menos. Bien, seguimos con todo esto. Los gastos de administración, comercialización y producción acumulados son de 602,6 millones de pesos y se incrementaron un 20,5%. Este incremento es neto, o sea, ya está incluido el ajuste por inflación. Los mayores incrementos fueron fletes y acarreos, obviamente, casi un 50%, impuestos, tasas y contribuciones, al tener mucho más espacio, ¿no? O sea, hay más gastos, aumentó casi un 70%. Sueldos y jornales, también con el requerimiento de más personal, aumentó un 28,7%. Vamos a hacer un breve repaso de algunos gastos de los gastos, digo. Aquí lo tenemos acá. Tenemos bueno, el mayor gasto de fletes de 174 millones contra 116 el año pasado. Sueldos aumentó de 82,8 a 106. Lo que decía de impuestos, tasas y contribuciones aumentaron casi un 70%. Y bueno, lo que bajó fueron los gastos de exportación, más o menos un 30%. Vamos a las deudas. Los resultados financieros tienen saldo negativos de 80,5 millones de pesos. El año pasado era de 137,6 millones de pesos, un ahorro de 57 millones por apreciación de valores de instrumentos financieros y menor perjuicio de diferencia de cambio. La deuda neta imputada suma 100.074 millones de pesos, una baja en el semestre del 28,7%, obviamente por saldar la deuda de Noel y de Sierra, no me acuerdo el nombre, que eran 5 millones de dólares, donde la proporción de moneda extranjera, saldando esto, bajó del 50% al menos del 10%, por la suscripción y pago, bueno, como dije. El flujo de fondos, al tener un aumento de efectivo, justamente por la emisión de acciones, sube es de 203,5%, una suba del 171%. Por aporte de capitales mencionados arriba por 431,2 millones de pesos. Bueno, esto no va a ser difícil describirlo. Como dijimos acá, bueno, el RECAM, por ajuste de inflación, pegó más fuerte en los pasivos financieros, en los activos financieros, por lo que hay una disminución de 141,5 millones de pesos y el año pasado era de 36,6. Como dijimos, diferencia de cambio es 8 veces menos que el año pasado. Y bueno, no hubo intereses, multas y recargos impositivos como el año pasado. Y bueno, y acá está la valorización de los instrumentos de inversión en un 70%, es lo que arrojaron lo que invirtieron, los fondos de comercio, los fondos comunes de inversión, etcétera, etcétera. Que después vamos a ver algo. Tenemos que más la deuda. Vamos a poner la deuda que devenga intereses, que acá es la baja por la emisión, justamente por los préstamos financieros documentados con partes relacionadas, baja de 4,28 a 18, es lo de Noel. Acá no hay mucho más. Sí, el flujo,
como dijimos acá, el flujo, el aumento fue de 141 millones, llegando a 203,5 millones. Esto se debe principalmente a este aporte, que es el aporte de capital, el aumento de capital accionario, donde esto corresponde a las 30,2 millones de acciones destinadas justamente a invertir o a seguir lanzando productos. Y en cuanto al tener este dinero, cómo lo invierte, las colocaciones son caja y bancos, y inversiones, sea en moneda extranjera o por diferentes fondos comunes de inversión como Premium Clase B, y los bonos TDB1 y TDB2, que son títulos públicos de deuda soberana, que se lanzaron hace poquito en el canje. Bueno, seguimos con esto. Producto de la pandemia, las perspectivas de la pandemia, la sociedad ha tenido una demanda incremental de ciertos productos de la canasta básica comercializados por la sociedad. Por ejemplo, la harina ha incrementado el consumo y la capacidad productiva, aunque dicho incremento en el volumen no ha tenido un efecto lineal con los resultados de la sociedad producto del congelamiento. Se lanzará en 2021 nuevos productos que se despachan en la región sujeto a evaluaciones de rentabilidad que depende de la posibilidad de posicionar los productos en el mercado a valor razonable. La liquidez sube de 1.13 a 1.60, la solvencia sube de 0.45 a 0.88, el valor del libro es 6.5, la cotización es 16.25, la capitalización bursátil es de 4.500 millones de pesos, la ganancia por acción que acumula es de 0.35, y el PER promediado es de 69.32. El próximo va a ser el PER proyectado, pero esto es alto por los resultados del año pasado principalmente. Bueno, es todo. Gracias.